La ley de plusvalía aprobada el pasado martes 26 de diciembre del 2016 establece gravar con una tarifa del 75% a la ganancia extraordinaria en la segunda venta de bienes inmuebles. Para las primeras ventas se cobrará el actual impuesto a la plusvalía que establece el Código Orgánico de Organización Territorial COTAD, que es hasta del 10%. Lo que propone es gravar únicamente la ganancia extraordinaria, es decir, a ese plusvalor, a esa plusvalía, se le divide única y exclusivamente cuando exista una ganancia que se considera extraordinaria. Está reconociendo como libre de gravamen tanto al valor de adquisición del bien como a las mejoras que se le efectúe al bien, por ejemplo, la construcción de un cuarto o la construcción de un muro en el predio, o la construcción de la casa en un predio que no tenía casa. Las contribuciones especiales de mejoras también estarían exentas y formarían parte del valor de adquisición del bien, y adicionalmente un valor determinado como ordinario o de ganancia ordinaria que lo que hace es a través de un factor de ajuste relacionar dos variables, una tasa de interés promedio de la tasa pasiva que fije el Banco Central para inversiones de largo plazo y el número de años en los que yo estoy habitando el inmueble. Según el director zonal del Servicio de Rentas Internas, esta ley tiene como finalidad evitar la especulación de la tierra, ya que la situación ha afectado en demasía a varios sectores, especialmente del sur del país. Cantones como Santa Isabel o Girón, Cuenca, tienen un porcentaje grande de ciudadanos migrantes, por ejemplo, y que han tenido la posibilidad también de evidenciar que en muchísimos de los casos se da la especulación de parte de quienes tienen o son dueños de la tierra. Situación que beneficia al 40% de la población ecuatoriana aproximadamente, que es la que todavía no tiene vivienda, y del 60% restante que tiene vivienda, no hay un impacto en términos tributarios, porque usualmente lo que se hace es comprar bienes inmuebles para poder habitarlos y no para poder necesariamente lucrar de ellos, ¿no? La administración de los recursos recaudados por el nuevo tributo del 75% irá íntegramente a los gobiernos autónomos descentralizados, y esto paralelamente obligará a los municipios a mantener actualizado el catastro de los predios a su cargo. Es muy importante que la ciudadanía tenga esta situación absolutamente clara. El sujeto activo, es decir, quien tiene la potestad legal de exigir el tributo y de administrarlo, desde luego, van a ser los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país. Esta situación es extremadamente importante porque el otro objetivo que persigue la norma es poder fortalecer justamente a esos gobiernos autónomos descentralizados a través, por ejemplo, de la actualización de los catastros. En algunos casos, o algunos municipios han podido hacer las actualizaciones bianuales de mejor forma que otros, pero no terminan todavía de cumplir o llegar a la meta de tener los precios o los valores catastrales de los bienes en precio de mercado. Esta nueva ley establece además que los promotores inmobiliarios quedan exentos del pago de este tributo tanto para la primera como para la segunda venta. Los constructores están exonerados del tributo y los agentes inmobiliarios también. De hecho, no solo les exoneraría del pago del impuesto a la ganancia extraordinaria, sino que una de las transitorias le indica al constructor que estaría también exonerado del pago del impuesto que está vigente ahora, el momento en el que se efectúe la primera venta a la que usted se ha referido. El sistema simulador, que se le ha denominado calculadora, está disponible en la página del Servicio de Rentas Internas, y aquí la ciudadanía podrá acceder y evidenciar sus casos característicos para mejor entendimiento del tributo del 75%. En esta página van a encontrar información muy útil, van a encontrar la calculadora que va a permitir simular las situaciones particulares de cada uno de los ciudadanos, como para que vean en función del tiempo que yo tenga posesión del bien, cómo va variando el cálculo del impuesto. Si un bien inmueble está en mi posesión 20 años o más, ya no paga plusvalía.
¿sí? Este rato no pagaría plusvalía. Si yo compré en Sucres, lo más probable es que esa compra se debe haber dado entre, digamos que hace 17 o 20 años o más, y por ende sería muy difícil que pague impuesto a la plusvalía en este momento, ¿sí? Segundo, la misma norma prevé 3 formas de verificar la transferencia de dominio del bien. La una es el catastro, la otra es los valores que se hubieran registrado en escrituras públicas de ventas o de transferencias anteriores a la que se está efectuando ahora, y la tercera es con peritos. La ley de plusvalía plantea gravar con una tarifa del 75% a la ganancia extraordinaria en la venta de bienes inmuebles, luego de reconocer una ganancia ordinaria al propietario. Asimismo, a través de una fórmula, podrá descontarse el valor de adquisición del inmueble, que consta en la escritura, al igual que gastos y tasas por mejoras. La ley establece un valor exento de hasta 24 salarios básicos. Para la primera venta, se seguirá cobrando el impuesto de hasta el 10% sobre la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial, según establece el COTAD. Si yo tengo una casa de $85,000 y hago mejoras en el predio por $15,000, supongamos, el valor de adquisición del bien no van a ser los 85,000, sino van a ser los $100,000. Si yo a esa casa le vendo en 3 años, ¿sí?, le tengo que aplicar a los $100,000, no a los 85,000, un factor de ajuste, ¿sí?, con una tasa. Para efectos del ejemplo, hemos tomado la tasa fijada para el Banco Central, que está en el 7.52% anual aproximadamente, y eso nos va a dar un valor con esa tasa de interés y a los 3 años de aproximadamente $24,300 de ganancia ordinaria, es decir, del valor de ganancia que se podría considerar normal. El predio entonces no va a tener gravamen, ¿sí?, hasta los $124,300. Supongamos que el predio se vende en $135,000. Si el predio se vende en ese valor, yo tendré una ganancia extraordinaria de $10,700 aproximadamente, ¿sí? El valor del impuesto no se va a aplicar sobre los 135,000, se va a aplicar sobre el excedente de ganancia, es decir, lo que se consideraría como extraordinario. Esto es $10,000. Pero hay un asunto adicional. La norma prevé una fracción básica desgravada, es decir, un valor sobre el cual la ganancia extraordinaria no va a pagar impuesto, de 24 salarios básicos unificados. Eso a la fecha es más o menos $8,700. Cojo los 10,700, le resto los $8,700 y voy a tener un valor o base imponible para el cálculo de la ganancia extraordinaria de más o menos $2,000. Sobre esos $2,000 se calcula el 75%, ¿sí? Entonces ese impuesto a la larga va a ser inferior al impuesto que se está pagando actualmente con el 10%. Lo que va a determinar el valor de impuesto no es el hecho de que se duplique el valor en sí, sino el tiempo en el que estoy duplicando el valor. Entonces, yo no conozco al menos un tipo de negocio en el que en 4 años yo pueda tener una ganancia que me represente aproximadamente el 30% de la inversión, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que considerar la ciudadanía. El que debe estar preocupado, y sí debe estar preocupado, es el especulador.